Bueno amigos, bienvenidos. Esto es Té de Tíos. Estamos nuevamente desde el portal de la municipalidad con la catedral de fondo. Ayer, un día antes de esta grabación, se celebró el Corpus Christi aquí. Fue un espectáculo maravilloso, en verdad. Las alfombras, la devoción de la gente te habla de que Arequipa sigue siendo una ciudad, pese a quien le pese, una ciudad muy católica y muy religiosa. Pero vamos a hablar de temas no tan religiosos ahora, ¿no? De temas más humanos. Se rompió el empate. Ya hay 3 encuestadoras que confirman exactamente lo mismo. No hay forma de decir que por lo menos la de CPI estaba manipulada, pese a que pueden haber argumentos a favor de eso, claro, de esa tesis. Pero ipsos datum ya aseguran que el empate está roto. La pregunta es si se va a mantener la tendencia hasta el 5 de junio. Con todo lo que implica de que al fin y al cabo una encuesta es una estadística, al fin y al cabo, y hay que tomarla con mica salis, como dirían los clásicos, es decir, con mucho cuidado. Lo cierto es que ya parece evidente, por lo menos algo, que el escándalo de Ramírez, que parecía, según algunos, que iba a ser la sepultura de Keiko, no ha tenido mayor efecto, y que lo que está pasando ahora con la ruptura del empate en favor de Keiko iba a pasar de todas formas, aún si no hubiera ocurrido este escándalo, ¿no? Entonces, y eso nos demuestra algo que ya venía ocurriendo desde hace por lo menos 5 años, ¿no? Es decir, no puede haber un escándalo que destruya el fujimorismo, porque ya sea porque el fujimorismo los tuvo todos o porque el fujimorismo es un escándalo, no sabemos, pero lo cierto es que el fujimorismo en el ámbito de los escándalos mediáticos es indestructible, ¿no? Porque no hay cosa horrible que se le pueda decir al fujimorismo que ya no se le haya dicho. Sí, entonces, en ese sentido está inmunizado, podríamos decir, para cualquier clase de escándalo. Lo que pasa es que cuando uno quiere hacer un escándalo, el escándalo tiene que estar bien hecho. ¿Y qué pasó con lo de Joaquín Ramírez? Lo de Joaquín Ramírez se trató de una pseudo denuncia periodística. Aunque en los primeros 5 minutos muchos comentaristas de internet decían: acuérdense de mí, con esto se sepultó a Keiko, etc. Sí, no sé quién. Pero sí. Como tú comprenderás. Como yo comprenderé. Pero yo creo que ahí el reparo era que la denuncia, ¿qué debió pasar con lo de Ramírez? Debió haber habido carne. Exacto. La denuncia con los días no tuvo carne. Sí, o sea, no hubo grabación, claro, sí. Se dijo que alguien había grabado algo y nunca se llegó a demostrar. Y cuando hay una denuncia, y esto en política es una verdad inmutable, cuando uno denuncia a una candidata que está en pleno crecimiento, que está primera en la una denuncia media trucha para intentar deslegitimarla, si esa denuncia no llega a tener un asidero poderoso en la realidad, eso termina teniendo un efecto contrario al que todos podrían haber anticipado. Y hay que tener en cuenta algo. Es lo que le pasó es lo que le pasó, por ejemplo, a Verónica Mendoza con la famosa denuncia del peritaje. O sea, todos decían: con esto se va a caer Verónica Mendoza, no. Bueno, es posible que se caiga, pero nunca se llegó a demostrar. Yo creo que eso es lo que ha pasado con Keiko y la denuncia de Ramírez. Hay un tema más, y es que ¿quién hace la denuncia? O sea, no la hace un imparcial, no la hace una persona que normalmente invita a Keiko y conversa con ella, la hace una persona que notoriamente está en contra de Keiko. Entonces, de entrada, ya pierde ese empuje de ser algo nuevo, ¿no? De alguien que no está en contra de Keiko. ¿Y qué hace la República el día siguiente? Refuerza eso. Entonces, la gente que sabe que la República maneja algunas noticias, igual como lo hacen otros medios, sabe que está haciéndole un cargamontón a Keiko, entonces y el tema es el siguiente: si no tienes información, por lo menos ten retórica. Entonces, si hubieran puesto el reportaje de los sospechosos de Ramírez junto con otros, las sospechas sobre Ramírez junto con otros sospechosos fujimoristas, hubieran podido armar algo que hubiera podido tener mayor impacto mediático, como decir, por ejemplo, la corte de los milagros de Keiko, o la banda de Keiko, o Keiko y los 40 ladrones, o cualquier forma. El choclito de Keiko. Sí, entonces, pero lo han hecho mal, incluso se llegó al extremo repugnante. O sea, la denuncia en sí, en cualquier mente no ofuscada por el fanatismo antifujimorista, la denuncia tenía avisos difamatorios contra Keiko, ¿no? Porque no había solo el testimonio de una persona oscura, de una persona desconocida, que en ninguna otra coyuntura normal, a no ser en la de una extrema crispación política, hubiera podido permitir. Yo creo que también, yo estoy de acuerdo con Sánchez, porque ¿qué pasa? Esto es una falta de inteligencia política de los que hicieron la denuncia. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos podían haber golpeado mejor a la candidatura de Keiko si es que lograban comprobar efectivamente todas estas denuncias de lavado de dinero contra Joaquín Ramírez.
bastaba que golpearan al secretario general del partido de Keiko para lograr un impacto mediático. Claro, pero se fueron contra Keiko, insinuaron que Keiko estaba lavando dinero. Y cuando hicieron eso, en verdad se dispararon. Sí, yo creo que ahí está el error de la investigación, ¿no? Porque si uno mira la figura de Joaquín Ramírez, a ningún hombre de bien se le pierden todos los documentos contables de su empresa justo cuando hay una denuncia de lavado de activos. El tema es que patinaste porque antes le echaste culpa a Keiko, Claro, entonces ya no te creen. O sea, la entonces, falta de inteligencia ha sido grave, ¿no? Terrible. Además que la misma noche que aparece el reportaje, en Cuarto Poder aparece Luz Salgado con Carlos Bruce y la capacidad también del manejo político, ¿no? Se queda Luz Salgado hablando una media hora por lo menos, debatiendo con este muchacho Thorndike y Sol Carreño. Y Bruce pues era un florero ahí, ¿no? Ahí al costado. Un florero o un floripondio, no sabemos. No sabemos qué querría ser. Pero le da todo el marco para que llame Keiko paniaguizándose. Sí, claro. Y a decirle que no tienen. Y claro, y todavía. Pero es la primera vez que hay. Lo que pasa es que Keiko creo que ahí sí cometió un pequeño error cuando llama, en primer lugar ofuscada, pero luego ya intenta. Bueno, arregla diciendo que se le fue la llamada. Llamar ofuscado ofuscado también puede tener réditos políticos. ¿Se acuerdan Paniagua, como tú dices? Paniagua, pues. No, por ejemplo, buenas noches, señor Paniagua. Malas noches para la democracia en el Perú, señor Lucas. O el mismo Toledo, ¿no? Que cuando le sacan en el mismo programa, Cuarto Poder, la denuncia de la falsificación de firmas, llama y logra que despidan a dos periodistas, a Rosana Cueva. Perdón, a Carlos Spa, a Rosana Cueva y no recuerdo el nombre, Julio, el director de Noticias de América Televisión. Y además volvamos sobre el papel que ha tenido esta coyuntura de denuncia en la campaña, que es al día siguiente de la denuncia, todos los diarios de distintas líneas editoriales del Perú abrieron con primera plana sobre la denuncia de Ramírez. Excepto Correo. Correo sí, pues Correo no va a salir con esa primera plana. Pero que me hizo recuerdo mucho a lo que le estaba pasando a Mendoza días antes de la segunda vuelta. Al Cargamontón o a lo que le estaba pasando a Humala en el año 2011. Cuando la prensa o a García en el 2001. Se tira en Cargamontón. Peor, pero en la misma ley. Entonces, y la torpeza llegó a tal extremo. O sea, ya hoy uno ve que en verdad nadie está libre, ¿no? O sea, nadie está libre de caer en la estupidez humana, cosa que es una verdad que deberíamos poner en bronce, en la puerta de nuestras casas especialmente. ¿Por qué? Porque todo el electorado antifujimorista que se gloría de su profundidad intelectual, ¿no? Porque incluso ahora todas las redes sociales de la burguesía están llenos de memes, considerando a los electores fujimoristas como poco más que subnormales, o poco menos incluso que subnormales. Por ejemplo, está este famoso titular de la República, Augusto Thorndike como que rebate debate, tiene un entredicho con Karina Calmet. Y ahí lo ponían en el debate como si él hubiera tenido un debate donde lo hubiera dejado, deja en ridículo a Karina Calmet. Sí. Y en verdad no la había dejado en ridículo, la había insultado porque le había dicho infiel, cosas que no tenían nada que ver y que en cualquier otra coyuntura que no sea en esta fiebre electoral hubieran sido consideradas por el público como dislates poco caballerosos o nada caballerosos, ¿no? O probablemente insultativos, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a pensar de cómo la campaña está embruteciendo a muchas personas. No, a mí me preocupa algo más que embruteciendo, nos está fragmentando y nos está polarizando a un punto en el cual, aunque yo antes era del centro, ya me estoy yendo a un lado. Y eso es muy problemático porque estamos dejando de dialogar completamente. ¿Te acuerdas una cosa que publicamos en Transformando el Perú que se llamaba La verdadera hora de la democracia? Claro. Que yo escribí, o sea, si es que no se permite que... ¿La democracia cuándo nace? La democracia nace cuando dos bandos que se odiaban a muerte descubren que no pueden matarse y que por lo tanto tienen que continuar su guerra institucionalmente. Entonces la democracia inglesa nació así, ¿no? Cuando los parlamentarios supieron que no podían aniquilar a los monárquicos y los monárquicos sabían que no podían aniquilar a los parlamentarios. Y aquí la cuestión es la siguiente: la única forma que tiene el Perú de tener estabilidad es si se acepta por un gran sector minoritario pero influyente de la opinión pública la existencia del fujimorismo como un factor político real a tener en cuenta en la democracia. ¿O qué quieren? ¿Orillarlos como el Movadef a la ilegalidad? O como el APRA en los años 30, Lo que pasa ¿no? es que es la mirada de esta izquierda, de esta izquierda sin marxismo que tenemos en el Perú, ¿no? Que parte de igualar a partir del hecho del terrorismo cualquier acción del gobierno representado, cosa que es un error terrible, con el Sendero Luminoso, cosa que es un error terrible y que debería dar para un programa. Ahora yo también quisiera tocar la otra cara de esta moneda, que es PPK.
Sí. PPK yo nunca había visto un candidato desde Vargas Llosa que hubiera ocasionado tanto consenso mediático en las élites sociales y culturales y económicas del Perú, y tanto respaldo mediático tampoco, y tan infamemente, impunemente desperdiciado por un candidato. O sea, PPK se ha encargado de desperdiciar todo el crédito político, propagandístico que ha tenido. Es un mal candidato PPK. Creo que ha hecho una pésima campaña. Si estaba en duda ya lo ha demostrado. Y creo que esta semana se ha evidenciado. ¿Por qué? Porque creo que sus asesores, después del debate, cosa que todos estamos aquí de acuerdo, creo que Keiko gana el debate con bastante notoriedad. Creo que es en verdad ridículo que sus asesores le hayan salido a decir, oye, tienes que salir más beligerante. Pero PPK no es beligerante. Entonces, cuando sale a ser beligerante, le pasa lo que le pasó con Mendoza en la primera vuelta, ¿no? La famosa frase de la perra viva, y ahora sale a decir que dijo el ratero, probablemente ratero. Entonces la boca abrupto. La boca habla de lo que el corazón rebosa, como dice la Sagrada Escritura. Ahora, bueno, hay un ángulo interesante desde los partidos políticos, ¿no? Yo creo que en estos momentos todos aquellos que dicen combatir al fujimorismo o estar a favor de la democracia, o que en otros tiempos combatieron al fujimorismo, son como, no sé, los televidentes caletas de Esto es Guerra. Sí. Esos que no osan decir su nombre. Esos que critican en público lo que disfrutan en secreto. Exacto, vergonzante. Yo creo que está pasando eso con los partidos políticos. Esa lectura que tú tienes de el consenso mediático, el consenso político, el consenso cultural que dice que PPK es un buen candidato, es un tipo honesto, no es un señor honesto más allá de sus exabruptos, pero que no tenga respaldo popular, pero dice que lo están dejando solo. Yo creo que a ciertos partidos les conviene 5 años de fujimorismo porque quieren garantizarse presencia en la política. Es lo que decía Raymond Aaron. ¿Qué piensan todos los que han perdido ya estas elecciones? Keiko 5 años, la gente va a estar cansada, vengo yo y hago lo que quiero. Y voy a tener carta libre, porque es más o menos lo que le tocó a Toledo después. Y también ahí tenemos al caballo pardo, Fulvio Guzmán, que está guardado y está diciendo yo puedo ser el PPK 2.0 para el 2021. No, pero a ver, ¿a quién le puede sorprender esto después de que se crea Peruanos por el Cambio con K? O sea, PPK. Pero mira, ¿a quién le puede sorprender eso un año después? Es una cosa terrible, ¿no? Porque todos los medios nos dicen, no solo que PPK es bueno, que también nos lo dicen, sino nos quieren hacer creer que si sale Keiko, el Perú se va a destruir, se va a convertir en un narcoestado, etcétera, cosa que es por lo menos discutible. Entonces, yo tampoco pondría mis manos al fuego. Yo no sé si se vaya a convertir el Perú en un narcoestado, o si ya se ha convertido en un narcoestado, yo no lo sé. O quizás si nos convertimos en un narcoestado acabaremos llegando al grado de narcoestado de, no sé, del Imperio Británico también, que se fundamentó mediante el consumo de opio. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Va a pasar lo que ha pasado en la historia reciente del Perú. El candidato satanizado pierde la primera elección a la que se presenta y a la segunda gana. Satanizaron a García, perdió la primera, ganó la segunda vez. Satanizaron a Humala, perdió la primera, ganó la segunda. Satanizaron a Keiko, perdió la primera, ganó. Sí, yo creo que puede ser cierto, pero creo que también hay que tener un ángulo crítico a partir ya desde ahora. No es que yo quiera ya darle sepultura a PPK, pero creo que en un gobierno que va a tener 73 congresistas, que va a tener una gran mayoría de consenso en la elección para sus ministros, y que su única oposición va a consistir en el grupo del comercio. Exactamente. O sea, en teoría, si Keiko quiere hacer buen gobierno, no tiene excusas para hacerlo. Exactamente. Para no hacerlo, perdón. ¿Qué creo yo? Creo que sí hay que tener unos reparos. Creo que al fujimorismo ya hay que desde ahora hacerle como la sana oposición que debería tener un gobierno que tiene tanto poder en él, y que está suscitando. Porque ¿qué pasa? Como ¿se acuerdan que debatimos aquí sobre el bicameralismo? Precisamente, como no hay una cámara que pueda ser como una alta cámara. Claro, el filtro. Alguien que lea. La calle va a ser el. O alguien que entienda lo que lea. No, la calle, vamos a tener probablemente algunos poderes y la voluntad de Keiko y de quien se convierte en su principal cortesano. Porque hasta ahora no he visto quién va a ser, todavía no se perfila bien quién va a ser la corte de Keiko. ¿Quién va a ser el válido de Keiko? Claro, ¿quién va a estar? Fernando de Soto, Klimper, Elmer Cuba.
No, sí, ahí se ha aparecen, perfilado. ahí No, sí, aparecen yo creo nombres, que ¿no? Keiko ya comenzó. Pero yo creo que falta todavía que veamos bien Ahora, la parte y de abajo, que era Ramírez, que ya murió, Pierre Figari y Úrsula Lotón. Y No voy a segunda- salir que empiecen a salir todos los Del closet. los que están en el closet ahí metidos, ¿no? Sí. Marta Chávez. No, yo creo que los va a desterrar. Creo que el exabrupto que tuvo. Va a haber algunos Aguinaga- cargos diplomáticos, No, yo creo. Aguinaga, definitivamente. por ejemplo, el exabrupto que tuvo Aguinaga con respecto a las palabras de la incontinencia de PPK. Ya, pero eso lo tocamos después, ¿ah? Así, Porque es creo que importante. creo que en verdad demuestran por qué Keiko había apartado a Aguinaga. Claro. Sí, claro. Bueno, está bien. Suficiente. Ya, vamos a otro bloque. Chao. Té de tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere. Pero no nos eches la culpa.